A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Bueno, muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Apocalipsis Network. Le damos la bienvenida a todos, no importa el pueblo, villa, ciudad o país en el que se encuentren, o continente también en que se encuentren. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Estamos acá con Silvana. Silvana, buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenidos a todos, como decía recién el pastor, a todos aquellos que nos siguen semana a semana en este programa de Conociendo la Verdad. Exactamente. Bueno, como siempre, empezamos el programa con el agradecimiento a toda la gente que en el programa anterior se comunicó con nosotros. Antes de ayer estuvimos en la Iglesia Tierra de Bendición orando por todas las necesidades. Y bueno, teníamos miles de pedidos de oración que nos lleva a su trabajito, pero que realmente para nosotros es una bendición poder orar por nuestra audiencia, que ya abre la posibilidad de que nos escriban, nos pidan oración, nos manden oración. Siempre estamos haciendo 3 oraciones: reconciliación, conversión y sanidad. Pero no significa que no esté abierto al milagro que Dios haga a nivel laboral, a nivel, no sé, matrimonial, familiar, no sé. Algo tiene que pasar en los minutos finales de este programa. Exactamente, porque después van pasando los días o van pasando las semanas y nos vamos enterando que hicieron alguna de estas oraciones y que realmente Dios obró en cualquiera de los ámbitos de su vida, ¿verdad? Y que para nosotros sería una bendición porque que nos puedan contar el testimonio de lo que pasó. Eso para nosotros sería realmente un aliciente, una bendición. Le mando un saludo grande a todos los operadores, a todos los locutores, a toda la gente que trabaja en los canales y la radio de Apocalipsis, a todos ellos un gran abrazo a la distancia. Y bueno, ahora lo más importante, lo medular de todo esto, que es poder dar una palabra que sea la palabra rema. La palabra rema significa la palabra específica para mí, para lo que yo estoy esperando, para lo que yo estoy deseando. Y yo creo que mucha gente, acá vamos a entrar en un tema no solamente del pasaje bíblico y la explicación, sino en un tema que a mucha gente le pasa y mucha gente aún dentro del ámbito cristiano le está costando una gran lucha espiritual llegar a la meta en muchas áreas, porque hay áreas con la palabra maldición sobre esas áreas. Y uno se pregunta, ¿es que le pueden llegar las maldiciones a un cristiano? La palabra maldición, que la etimología de la palabra es en latín, significa maledecire, mal hablar, o la bendición, benedecire, bien hablar. Pero no es solamente el hablaron mal de ti, te maldijeron, no. Hay una maldición en el mundo espiritual que puede venir por parte de los hombres que te maldicen, por parte de Satanás, que va a buscar por todos los medios arruinarte la vida, porque él vino a eso, ¿no? A arruinarte la vida, y si te puede matar, te mata, y te maldice, te ata. Y después, bueno, obviamente que las prácticas de cierto tipo de cosas que la gente hace, si están en contra de la voluntad de Dios, abre puertas a ese mundo espiritual que ata la vida de la gente y que también es una maldición. La pregunta que uno se hace es, ¿qué tengo que hacer yo para estar completamente libre? Por ejemplo. O la pregunta es, ¿será que yo tengo algo? ¿Será que yo tengo alguna maldición? ¿No puedo dormir? En mi casa se rompe algo, no lo podemos cambiar, y cuando lo cambiamos se rompe otra cosa, y son una detrás de la otra, ¿verdad? Cuando cobro 10, gasto 15, cuando cobro 15, gasto 20, nunca me da para que me sobre el dinero. Como una seguidilla, una secuencia de sucesos que se van cuanto dando. Mejor estás, de repente que ya estás a punto, este mes sí, este mes salgo porque este mes cobro, tengo horas extras, tengo esto, tengo aquello, este mes sí cobro, y de repente ves que se te rompió el lavarropas, se te rompió el calefón del agua, no sé, se te rompió el auto, lo que sea, y aquello que pensabas tomar para ahorrarlo o para planificar otra cosa con ese dinero, no lo pudiste hacer. Y la gente dice, ¿qué pasa en mi vida? Tengo una atadura espiritual, y muchos cristianos, yo he visto en algunas iglesias, en muchas iglesias, que lo asocian al diezmo. Si yo no doy el diezmo, me vienen todas las maldiciones. Lo que le pasó a los egipcios cuando se fue a Israel, aquellas maldiciones que vinieron, ¿no? Aquellas plagas, bueno, van a ser un poroto lo que le va a pasar a un cristiano que no da el diezmo. Yo digo, no es tan así. Primeramente, ¿es bíblico eso?
O son cosas que por ahí líderes religiosos o hombres dicen, eso del diezmo. Sí, bueno, yo tengo una posición, y creo que en uno de los programas aquí la dije. El diezmo tenía un porqué. El diezmo era la única tribu que no podía plantar y no podía cosechar absolutamente nada, porque ni siquiera tierra asignada tenía, eran los levitas que armaban y desarmaban el tabernáculo, pero a su vez vivían en el tabernáculo, eran los que cantaban, eran los que dirigían, la liturgia del culto se hacía por ellos, pero a su vez le daban en la obra social a las huérfanas, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a los que no tenían manera porque tenían ceguera, porque tenían parálisis, por un montón de cosas, ellos le daban dinero. Es más, no solo le daban alimentos, a veces le daban hasta una túnica, a veces le daban, iban entre pueblo y pueblo, entre ciudad y ciudad, buscando los leprosos que estaban escondidos ahí cercanos del camino, iban y le dejaban en el camino alimentos, es decir, ellos hacían una tarea social muy importante, que la hacían con el dinero no, perdón, que la hacían con la plantación y cosecha de las otras 11 tribus. Y uno les traían frutas, otros les traían legumbres y otros les traían un montón de cosas, todas de la tierra. Entendamos una cosa, el diezmo no era dinero, el diezmo era la alimentación para los levitas y la obra social. ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo eso se degeneró de cierta manera, no es el tema de hoy, pero vamos a empezar por este lado. El tema que se degeneró tanto que en muchísimas iglesias que se llaman cuadrangulares porque consideran el evangelio así, ¿no? De esa manera, ¿no? Creo, me arrepiento, me convierto, camino en novedad de vida, son puntos fundamentales de la salvación. Pero esa gente, bautistas, hermanos libres, yo qué sé, metodistas, valdenses, todo lo que tú quieras que son evangélicos cuadrangulares, ellos no practican el diezmo, porque ellos consideran que lo que dijo el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, es lo que ellos tienen que hacer en la congregación. Entonces ellos dan de acuerdo a cómo ellos les va y lo que ellos quieren dar. En cambio, las iglesias pentecostales son iglesias que practican el diezmo, incluso algunas de ellas lo consideran cercano a la salvación. Es decir, que si tú aceptaste a Cristo en tu corazón como Salvador, pero no das el diezmo, te perdés. Y gran parte de iglesias evangélicas tienen esa posición. Ahora, el diezmo era para una tarea específica, levítica y social. ¿Para quién lo da hoy la gente? Normalmente son los pastores que viven a tiempo completo y toman el dinero de los diezmos que generan sus congregaciones para poder vivir de esa manera. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal porque el obrero es digno de su salario. No está mal. Lo que sí yo considero que está mal es cumplirlo como si fuera una ley, porque eso ya fue abolido. Una vez que 70 años después de Cristo se destruyó un templo, después pasaron a ser sinagogas. Sin embargo, tiempo actual, las sinagogas practican el diezmo. Entonces, es una práctica de bendición. Cuando vos das el diezmo, en realidad lo que estás haciendo es poniendo a Dios en primer lugar, en tu economía, en tu salud, en tu familia, en tu trabajo. En todas las áreas Dios está primero. Entonces, ¿yo qué hago? Una parte de mi salario se la doy a Dios. Y hay un secreto. Quiero saber cuál. 10 no te alcanzan y 9 te sobra. Con 10 no te alcanza, no llegas a nada. Sin embargo, cuando vos das 1 para Dios y te quedás con 9, los 9 te sobra como si tuvieras más de 10. Pero eso es un secreto de fe que mucha gente lo tiene que experimentar, lo tiene que saber pasar por esas aguas, porque si no lo pasan, si no lo practican, nunca van a tener la bendición de saber que cuando yo pongo a Dios en primer lugar, Dios siempre me va a responder. Pero yo lo que no tengo que hacer es negociar con el dinero, ni negociar, ni exigirle a la gente, porque te voy a decir algo, hay gente en las iglesias que sufren por no poder darlo, y cuando uno toca estos temas piensan, el pastor dijo el domingo que el que no da el diezmo se pierde. Entonces, ¿Cristo murió en la cruz por tus pecados? Sí, claro. ¿O murió por una parte? Hizo una parte de la salvación. La otra parte la haces vos dando, dinero. Que dinero es todo lo contrario a lo que se indica que es por fe. Entonces, por fe yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me va a bendecir. Pero lo que yo no puedo hacer nunca es negociar con Dios. Y negociar con Dios es decir, yo lo doy, pero... y le levanto el dedito a Dios. Ojito, ¿eh? Te doy para que me des. Te doy, pero tiene que venir la respuesta, porque entonces si no viene la respuesta tuya, no doy más nada.
Y mucha gente se engaña a sí mismo. Acordate cuando empieza la iglesia en Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira pusieron el dinero vendieron una casa en 100 y ellos llevaron a la iglesia 50. Y dijeron, los otros 50 son para nosotros. Nadie se va a enterar. Y entonces lo que hicieron fue engañar ¿a quién? Engañaron al Espíritu Santo que sabía todo. Entonces el apóstol le dice, muchachos, si lo vendieron en 100 se hubieran quedado con los 100 si querían. Nadie les pidió que lo trajeran. Lo que no pueden hacer es mentirle al Espíritu Santo. Y hay gente que con eso de los diezmos le mienten a la congregación, porque no le ponen lo que cobran o no le ponen lo que corresponde, porque no les alcanza la fe. Y yo digo, si no le alcanza la fe, prefiero que siga ahí esperando el momento en que Dios trate con su vida. Si no siente de darlo o quiere mentir, no haga como Ananías y Zafira, ¿no? Lo mejor es ser honesto con Dios y decirle, Dios, no tengo la fe para esto. Demostrame que realmente vos estás detrás de esto. Fíjate que si yo he visto pastores hablar de la economía y hablar del diezmo diciendo que el que no da el diezmo le roba a Dios y con doble maldición son malditos. Pues. Y toman Malaquías capítulo 3. Malditos sois con doble maldición, porque no da. En realidad lo que hay que tomar es Malaquías 2:8, donde dice en ese capítulo 2, dice, ustedes han invalidado el mandamiento levítico. Lo sacaron, dijeron no le demos más a los levitas, que vayan a trabajar como trabajamos nosotros. Entonces, cuando ellos invalidaron el mandamiento levítico, ¿en el lugar de quién se pone Dios? Se pone en el lugar de los levitas, pero también de las huérfanas, de los huérfanos, de las viudas, de toda la gente necesitada que iban a comer al templo. Se pone en el lugar de ellos y ahí es donde Dios le dice, ustedes me robaron a mí porque le robaron a ellos. Entonces, si quieren que haya una buena economía en la casa de ustedes, hagan lo que corresponde. Era con los levitas. El diezmo eran frutas, verduras, todo lo que tú quieras, pero era toda la parte de alimentación para la familia levítica y para los necesitados. Entonces Dios se pone en esa defensa. Si tú tomas Malaquías 3 para decirle a la gente, usted no da el diezmo y usted es maldito, yo considero que está mal aplicada la palabra. Esas reuniones y sermones eternos que de repente duran, no sé, minutos y minutos y minutos y minutos, como tocando la sensibilidad de la gente, como asustando a la gente, como trayendo palabras que recién decíamos de maldición a la gente, sí, ¿no? Al pueblo. Bueno, hay una anécdota muy, muy graciosa, ¿no? De que un pastor estaban haciendo la selección de diáconos y cuando uno salió para tesorero, él dijo, no, usted no puede ir de tesorero porque usted no da el diezmo. Si le roba a Dios, me va a robar a mí. Él dijo eso, ¿no? Y eso se trascendió, se supo, ¿no? Que no quiso tener de tesorero una persona que no daba el diezmo. La pregunta es, ¿hay que ser tan exigente de ese tipo de cosas? Porque yo creo que la iglesia que hace una obra social merece ese dinero para poderlo hacer. O pastores que de repente me estén escuchando y que les digo, claro que sí, que ustedes pueden tenerlo. Eso sí, nunca exigirlo para un bienestar, nunca exigirlo para yo pasarla bien, cuando en la congregación hay gente necesitada, porque el diezmo parte era para los levitas y parte para la obra social. Si la iglesia abre obra social, hace obra social, trabaja con la gente más necesitada, más menesterosa, a los cuales bendicen, sí, por supuesto, que están ese era el diezmo antiguo. Pero yo creo que hoy en día se le exige a la gente que la gente dé, a veces sin fe de poderlo dar, y todavía le ponen la exigencia de que mire que si usted no le da, se va al infierno. Como si fuera una cuota automática, ¿no? Sí. Tengo que pagar el préstamo tal sí, es que todos los meses. En definitiva, en la congregación sos lo que pones. Si no pones, no sos nadie. No te reconocemos, no te queremos de miembro, te podés ir a otro lado. Queremos la gente que ponga. Y la iglesia no debe ser, el objetivo de la iglesia, tener un fin de recaudación. Nunca debió ser eso. Sin embargo, bueno, yo creo que en el último siglo, más que nada en el último siglo, la gente se puso en esa posición de tener líderes que no trabajen y le exijan a la congregación el sostén. Reitero, no lo considero que esté mal, pero yo, por ejemplo, nací en una congregación que eran ancianos y todos trabajaban. Entonces venían el domingo ellos a dar, no a recibir o a esperar. Ellos venían a dar también. Yo aprendí así. Cuando me ennovié, mi novia era de una iglesia pentecostal donde ella practicaba el diezmo. Y yo decía, qué fanatismo hacer eso, ¿no? Porque hasta ponía
las moneditas, ¿no? Todo lo que correspondía al 10% de lo que ella Con el nombre cobraba. afuera. Sí, con el nombre afuera y todo. Y yo decía, eso es un fanatismo. Pablo decía, cada uno dé como propuso. Yo de repente me ato dando el 10, pudiendo dar el 20. Eso decía yo porque no quería practicar ese diezmo. Y cuando nos casamos, ella me dijo una cosa y tenía razón. Me dijo, bueno, ahora que la economía es una sola, permitime que vos puedas entender, porque la Biblia es el único lugar que dice Probadme ahora en esto, ¿no? a que probáramos a Dios. Entonces yo dije, bueno, vamos a probar a Dios un mes. Y resulta que dimos el diezmo y Dios nos bendijo. Y yo estaba esperando que no. Yo estaba esperando que no. Digo, no, así le decía, viste que no hay que... Bueno, probamos otro mes y fue de mucha bendición. Probamos un tercer mes, fue de bendición. Y ahí, como que el Señor me dijo, no seas testarudo, no seas cabeza dura. Tené más fe y cuando lo des, dalo de corazón. Y ¿sabés una cosa? No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Yo no doy el diezmo. Yo doy más del 70% de lo que yo gano. Porque lo tengo repartido en obras y en cosas que no importa decirlas, pero que tienen que ver con la obra. Y yo bendigo. Y yo doy con la mano y Dios me da con una pala. Tal cual. Entonces, me fui del tema, les pido disculpas, pero esto es la respuesta a más de una persona que está por allí y que a veces cuesta entender, porque miren, hay 1000 iglesias, bueno, hay 1000 maneras diferentes de entender la Biblia, en algunos puntos estamos de acuerdo y en otros también está el matiz que cada iglesia tiene en diferentes puntos. La Biblia dice raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es lo que alguien, líder o pastor o quien sea, nunca puede dejar ser seducido y terminar amando el dinero. El que ama el dinero, como alguien dijo, el dinero es un buen esclavo pero un mal amo. Termina gobernado por el amor al dinero y termina haciendo locuras y cambiando su teología. Ya no es la teología de la salvación, es la teología de la prosperidad, tratando de decirle a la gente que la prosperidad tiene una clave, no un contrasentido. ¿Cuál es el contrasentido? Que usted cuanto más pone, usted más recibe. Y yo le puedo asegurar que no es así, porque la Biblia no nos habla de que la iglesia sea un lugar de hacer negocios. No es un lugar de que yo voy porque tengo la clave para hacerme rico. No es así. Y es más, le voy a decir algo, prepárese para que dentro de un tiempo no haya agua en el mundo. No haya ningún tipo de agua. Para que venga, no sé de qué manera, pero que venga una contaminación sobre ríos, mares y todos los lugares de agua dulce que contaminen el agua y sea uno de los elementos más necesitados del planeta. Porque no van a haber alimentos, porque va a haber una oscuridad, porque va a haber un montón de cosas y la iglesia va a estar involucrada porque todavía va a estar aquí en la tierra. Entonces, lejos de yo decirle a usted que van a venir tiempos de prosperidad, levante su mano, diga conmigo, soy no, ¿sabe una cosa? Prepare su vida para la eternidad, porque esta no es la única vida que vivimos. Y se lo tenemos que decir, porque no vinimos acá con Silvana a darle un mensaje que endulce sus oídos, que a usted le guste, diga que lindo, no. Venimos a dar un mensaje de la palabra para abrirle los ojos en una cantidad de cosas que a veces no nos damos cuenta que lejos de acercarnos a Dios nos alejan de Él. Pero la palabra que yo quiero hablar con usted, que está en Proverbios capítulo 26, versículo 2, nos da el pie para lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Dice así, Proverbios 26, 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, lo que usted tiene, lo que a usted le pasa, lo que a usted le sobrevino, lo que usted no puede superar desde hace mucho tiempo, tal vez usted dice, tengo los caminos trancados, ¿verdad? Hay un demonio de los que practican la hechicería que se llama trancarrúa, porque se llama, en portugués, trancarrúa es trancar el camino. Precisamente se encarga ese demonio de trancarle la vida espiritual, económica, familiar a cualquier persona. Son ataduras de palabras de maldición, pero también hay ataduras en las iglesias. Cuando le dicen a usted un mensaje que no es el mensaje de Dios, cuando viene una persona que se dice profeta y viene y le dice a usted, así te dice el Señor, y usted dice, ay Señor, me dijo que venía de parte de Dios y lo que me dijo no tiene nada que ver, ¿no?
es muy delicado decir, así te dice el Señor. Primero, porque tenés que estar convencido de que Dios te está diciendo que le digas algo a otra persona. Segundo, que tiene que coincidir lo que yo le digo a la persona con lo que la persona necesita o está esperando de parte de Dios. Entonces hoy hay más profetas que gente en las iglesias, porque parece que todo el mundo le gusta ser profeta, le gusta hacer títulos. No quiero ofender a nadie, ni quiero atacar a nadie, pero por lo menos acá en Uruguay está lleno de títulos. Esos títulos obligan a la gente en las congregaciones a decirle una cosa de parte de Dios. Dios me dice que te diga. Y la mayoría, mirá lo que te voy a decir, el 99% de las profecías tienen que ver con cosas materiales. No le dicen a la persona una palabra de exhortación, ordene su vida. No le dicen, deje lo que está haciendo. El Señor te dice que tal cosa, pero que te está hablando de tu vida espiritual o de tu vida familiar. No, todo tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con las cosas aquí en la tierra y todo tiene que ver a largo plazo. Todo tiene que ver con que Dios ya pensó en tu vida para las naciones y para aquí y para allá, siempre pensando en el futuro. Cosa de que si pasan 10 años y no se cumplió, seguilo esperando. Entonces, no tiene nada que ver el profeta del Antiguo Testamento con el profeta del Nuevo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento daba una palabra y se esperaban 30 días. Si no se cumplía los 30 días, apedreaban al profeta. El profeta del Antiguo Testamento era solitario, siempre estaba solo. Siempre estaba en una situación en que nadie lo quería. Llegaba el profeta a una ciudad y todo el mundo decía, mirá quién llegó, a ver qué palabra de condenación nos va a traer. No los querían ni ver a los profetas. En cambio, en el Nuevo Testamento los aman a los profetas. Los esperan, hacen campaña. Nos visita el profeta tal para que la gente venga y la gente pasa a los altares a recibir una palabra profética y en realidad es como un espíritu de adivinación y que nadie se ofenda. Pero la gente fue a escuchar a ver si le dicen algo. Ay, yo estoy teniendo problema con mi esposo. Voy a ver si el profeta me dice si mi esposo se va o se queda. Eso es un espíritu de adivinación. Hay personas que lo hacen y lo practican pensando que viene por revelación del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido que el Espíritu Santo es otra cosa a lo que le hablará a la iglesia. El Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia la necesidad, que la iglesia esté preparada. Porque la iglesia, la mitad de los que se congregan no están preparados para la eternidad. Ese es un problema, ese es un tema. Ahora yo paso al frente y me dicen, antes de fin de año cambiás de carro, antes de fin de año te viene un trabajo nuevo, antes de fin de año que viene vas a viajar, dice el Señor, prepara la valija que vas a viajar. Y yo digo, qué bendición. Vino el profeta y me endulzó los oídos, me dijo las cosas que yo quería escuchar. Ahora, ¿son provenientes de Dios? Ahí está la cosa. ¿Es Dios que me mandó a decir eso? ¿O era yo que lo estaba presionando porque pasé para que me dijera una palabra? Y es aquel que profetiza y me acerco ahí. Quiero que Dios estar cerca para que me profetice. Hay gente que va a que le adivinen la suerte a las iglesias. Como si un auto o una casa fueran gran cosa. Fuera todo. Y en realidad te das cuenta que desnudo vinimos y desnudo nos vamos. Que todo lo que supuestamente podés tener en esta vida lo vas a administrar para vivir de la mejor manera. Pero si uno mira, tanto que se habla de los apóstoles hoy en día, si uno mira el modelo apostólico de la Biblia, todos los que fueron apóstoles de Jesús, todos murieron de forma violenta, menos Juan, que tenía 90 años, lo tiraron en una paila de aceite hirviendo y como no se quemó, se chamuscó un poco, pero no se murió, lo tiraron a la isla de Patmos para que muriera porque ya estaba viejito y estaba todo quemado. Y en esa isla tuvo la revelación más grande que un ser humano pudo haber tenido, el Apocalipsis. Fue impresionante lo de Juan, pero fue el único que no murió crucificado o espada. Bueno, Esteban murió apedreado, pero todos los demás, los 12 de Jesús, salvo Judas que se quitó la vida, los otros 11, sacando a Juan, los 10 restantes, murieron crucificados o a filo de espada. Todos pasaron por cárcel, todos fueron azotados, todos pasaron situaciones de violencia por predicar a Jesús. Bueno, de hecho hay países que hoy están viviendo cristianos realmente que están siendo... Me estaba escuchando quitando la muerte, vida, ¿no? la muerte de una cantidad de cristianos en Nigeria. En Nigeria, exactamente. Pero Burkina Faso, Corea del Norte, lugares donde por tener una Biblia matan a toda una familia. Por predicar de Jesús. Después también otra chica que, bueno, salvó un examen y todos sus compañeros eran del Islam. Y ella agarró y dijo, gracias a Jesús salvé mi examen. La mataron, realmente, la mataron. O sea, gente que por profesar a Jesús hoy está viviendo
cosas horribles. Y sin embargo, como tú decís, ¿no? Estos profetas modernos de hoy andan en avión de primera clase, profetizando cosas que nadie los apedrearía porque Sí, son cosas pero hay una realidad. extraordinariamente Si buenas. tú le decís a la gente lo que la gente está buscando, que quieren escuchar, te van a bendecir con la ofrenda. Y al bendecirte con la ofrenda, vos tenés la recompensa. Ahora, ¿para eso te manda Dios a determinado lugar a predicar o a dar una palabra? Yo creo que no. Pero tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Que decía la verdad y fue crucificado. Y lo trataban de endemoniado, ¿no? Y lo perseguían. Bueno, una vez yo, hace muchos años, hace 30 años atrás, fui a una iglesia a predicar. Me invitaron a una iglesia a predicar. Y yo siempre voy preparado. Y yo vi que no me daba la palabra a Dios, ¿no? Y yo estaba nervioso porque quería hacer el bosquejo de la prédica y no me venía la palabra. Y yo, no me viene la palabra, no sé qué voy a hacer. Llega el momento de predicar y me dicen, me presentan. Y yo cuando voy a subir al altar, Dios me dice, habla de Judas. Y yo tomo el micrófono, doy las gracias por la oportunidad que me dan, pero traigo un mensaje de reflexión, porque hablar de Judas es hablar de la reflexión, de que traicionaron a Jesús con un beso, el gesto del amor. ¿Cómo hay gente que tiene gestos de amor y te traiciona? ¿Cómo hay gente? Y empecé a hablar de Judas. Y yo vi la cara de la gente, Se empezaron a mirar. empezaron a cambiar la cara. Y empecé a hablar directamente de la traición, de que se van a una iglesia el domingo, pero toda la semana se pasan traicionando. Hablé de una cantidad de cosas. Y yo vi que cuando terminé y bajo del altar, no me saludaba la gente. No me saludaron, me daban la espalda. Me acerqué a la puerta, me quedé ahí, nadie me saludó. Agarré y me fui. Y me dice el pastor general de ese ministerio, y me dice, ¿y cómo te fue en la iglesia? Y conté la experiencia, me dice, bueno, me llamaron a mí para que no fueras más. Ay, no. No me diga, bueno. A los 15 días se cerró la iglesia. Por todos los problemas que habían dentro de la iglesia. Los problemas que Dios me fue mostrando en la prédica, que yo iba contando como experiencias de la vida, y empecé a decir una cantidad de cosas, era todo lo que estaba pasando ahí. Entonces no es un cartel afuera que diga iglesia, y adentro gente cantando coros, palmeando, y no. El evangelio es el poder de Dios que cambia la vida. Si no te cambia la vida, no te va a cambiar la economía. Eso es una mentira, es una falacia, es algo engañoso. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a terminar segando. Es lo que va a terminar segando, es lo que va a terminar cosechando. Es imposible que usted plante una cosa y quiera cosechar otra. Y le conté esa experiencia porque fue una que a mí me golpeó, me marcó tremendamente. Pues yo digo, qué increíble esa gente que iba ahí. Porque estaban esperando que hubieran autos, casas. No habían estado media hora cantando. Y esperaron que yo fuera y trajera una palabra de profética. Bueno, a ver, ¿cuántos quieren cambiar de casa? Van a cambiar de casa. Y yo le traje una palabra de, están traicionando a Jesús con un beso, están traicionando a Jesús, están cantando de él y lo están traicionando. Y fue decir eso y todos asumieron el mea culpa. Bueno, me voy por las ramas a veces, ¿no? Me pongo a hacer algún comentario. Ataduras de palabras de maldición, ataduras de la iglesia, dan mensajes para que la gente a través de esos mensajes tome miedo. Y siempre los pastores engañosos, los que engañan al rebaño, te llevan a pastos amarillos y te ponen lentes verdes, para que la oveja crea que el pasto es verde. Pero la ovejita sabe, el sabor lo tiene clarito, cuál es el pasto fresco y cuál es el pasto seco. Y como le dan pasto seco y ellos lo saben, porque su vida espiritual está mal, entonces engañan a la gente con una cantidad de revelaciones y Dios me dijo y Dios me mostró y Dios me habló, y en realidad lo que están haciendo vendrían a ser patrones mentales. Te ponen patrones mentales. Esos patrones mentales donde te dicen, vos tenés que hacer esto para que Dios te dé esto. Vos das el diezmo, Dios te bendice. Vos haces esto, Dios te bendice. Vos honrás al líder, Dios te bendice, ¿no? Todo ese tipo son patrones mentales que te van quedando en la mente. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Esos patrones mentales que están en la mente, la Biblia le llama fortalezas, porque eso es una manera equivocada de pensar. Pero vos pensás, yo tengo que ser bendecida, yo quiero ser bendecida, el domingo voy a la iglesia para que Dios me dé una bendición.
tengo que llevar una ofrenda que honre al líder. No, tenés que honrar a Dios, que es el que va a hacer el milagro, no al mediador o al que predicó. Y no estoy hablando que está mal bendecir a la gente, estoy diciendo, se negocia con lo que yo digo, se negocia con la gente, lo que la gente recibe y lo que la gente después se ve por un patrón mental obligada a hacer. Le tomé la fortaleza de los pensamientos. Logré meterme en el pensamiento de la gente de tal manera que lo que yo diga la gente lo va a aceptar aunque yo esté equivocado. Y si estoy equivocado no digas nada porque no hay que tocar al ungido. Y lo único que yo tengo que hacer es predicar la Biblia y usted darse cuenta si lo que dice la Biblia es cierto. Hoy, grandes multitudes que van a las congregaciones no tocan la Biblia. No tocan la Biblia y en todo caso es electrónica a través de un móvil o a través de una laptop y a ver qué pasaje dijo, espera que lo busco acá, pero con la Biblia no andan. A la Biblia no la leen. Leen o escuchan solamente lo que se da en la reunión, nada más. Exactamente. Y lamentablemente, una de las cosas más terribles que nos pasa a ver en este tiempo es que la gente se ha perdido la costumbre de lectura. Ha perdido la costumbre de leer un salmo, 2 salmos, un proverbio, elegir algún libro del Nuevo Testamento para leerlo y que ahí tenga la respuesta de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si dicen el texto equivocado, la gente no puede decir, no, ese texto no dice eso. Está equivocado ese texto, porque en realidad, como no leen la Biblia, están obligados a creer lo que se les diga. Ahora, esos patrones mentales, bíblicamente, hay que eliminarlos. Ahora bien, ¿sabe? La esclavitud del pueblo de Israel cuando sale de Egipto duró 430 años. 430 años. ¿Por qué Dios los hacía dar vuelta en el desierto? Porque en ese desierto lo que Dios quería cambiar era la mentalidad de ellos. Ellos durante muchos años en el desierto, aún habían algunos que querían volver a Egipto, pedir perdón, volver a ser esclavos y volver su vida atrás, a la vida de servicio, a la vida de solo trabajar. Trabajaban solo por la comida. A mí me hace gracia cuando dicen que fueron los extraterrestres los que hicieron las pirámides. No, fue 1 millón de esclavos judíos que trabajaban con piedras de 10, 15 toneladas. Eran los judíos los que hacían eso. Sin embargo, rumbo a la tierra que les iba a dar la libertad, ellos seguían pensando, volvamos a Egipto, vivamos por la comida. ¿Te acordás que comíamos esto y aquello? Y nombraban las comidas y preferían volver a la esclavitud que ir rumbo a la tierra que les iba a dar la libertad. Eso es el patrón mental. Ellos tenían un patrón mental. Yo como en Egipto, en el desierto, tengo que esperar a que Dios me dé el maná. Prefiero volver a Egipto y comer lo que yo quiero. Aunque sea esclavo, comer lo que yo quiero. ¿Sabés lo que pasó en estos 430 años? Que obviamente que muchos de los que salieron de Egipto, obviamente casi todos ellos murieron. Siguió una generación después. Y la generación aprendió la obediencia en el desierto. Fue una experiencia impresionante que Dios los estuvo practicando 430 años en Egipto y después en el desierto. ¿Por qué? Porque fue el tiempo que Dios usó para que ellos cambiaran el patrón mental, cambiaran su manera de pensar. Si usted tiene una manera de pensar en que Dios necesita su dinero, su mentalidad es muy pobre. Aunque se lo haya dicho el hombre más encumbrado, no quiero nombrar títulos, pero el hombre más encumbrado de estos que tienen títulos por todos lados le haya dicho eso, si usted cree que Dios necesita su dinero, sepa que Él es el dueño del oro y de la plata. Si usted cree que Dios necesita algo que usted tiene, quiero decirle que todo lo que usted ve y todo lo que usted no ve, usted no sabe las cosas que hay en el universo y usted no conoce. El otro día miraba un barco científico que hizo un experimento en el suelo marino de Uruguay, acá, a pocos kilómetros de la costa, y se fueron a lo profundo de la mar y empezaron a descubrir la fauna marina que hay en el Uruguay que nosotros ni idea teníamos, ¿no? Y empezaron a descubrir una cantidad de cosas que uno dice, qué increíble, y todo esto está acá. Bueno, nosotros sí nos sorprenderíamos si Dios nos mostrara todas las cosas que Él hizo y que no son visibles al ojo humano. Ahora, si Dios hizo cosas que ni vemos, más las que nosotros vemos también las hizo Él, la pregunta es, ¿a usted le parece
¿Le parece coherente decir que Dios necesita su dinero? No, usted lo que necesita es la misericordia de Dios. Usted lo que necesita es la gracia de Dios. Es usted que necesita a Dios, soy yo que necesito a Dios. No que Dios necesite de mí y decir, por favor, dame algo y yo te voy a bendecir. No, no. Y además, muchas veces lo que se pide ya sabemos para dónde va. Es un tema de cada uno, que cada uno se haga responsable lo que enseña acerca de esto. Lo que yo quiero hablar hoy es acerca de esto, porque una de las cosas increíbles es que hay gente que tiene un sudario. El sudario fue lo que se le puso a Lázaro en la sepultura, ¿no? Pues se habla del sudario de Jesús. Pero el sudario era como una especie de toalla, de toallón, que se envolvía toda la cabeza, ¿no? Bueno, el sudario representa el cubrir los pensamientos del hombre. Eso representa. Entonces, ¿cómo salió Judas? Creo que lo hablamos acá. Judas salió con un sudario, pero salió con sus manos y sus pies atados. ¿Y quién lo desató? La iglesia. No lo desató Jesús, lo desató la iglesia. Jesús le dio vida. Entonces hay mucha gente dentro de las iglesias con sus manos atadas, no pueden trabajar, trabajan muy poco, ganan muy poco, tienen sus pies atados, no pueden avanzar en nada de lo que se propongan, pero sobre todo tienen un lienzo en la cabeza que no les deja pensar con el pensamiento de Dios, aunque sus pensamientos, dice Isaías, son más altos que los nuestros. Te propongo una pausa. Me parece muy bien. Porque si no, y ahora nos vamos a ordenar un poquito en todo esto, pero les proponemos una breve pausa musical y después de ese tema musical que vamos a compartir, hacemos la segunda parte de este tema tan interesante porque nos lleva a pensar que estamos en la tierra para conocer el camino de Dios, pero una vez que estamos en el camino, conocer a Dios mismo. Quédese con nosotros, ya venimos. En noche santa, luz celestial, la esperanza en un niño está. El cielo canta nuevo amanecer, ha nacido el rey de Israel. Los cielos se abren, la gloria desciende, el Salvador ha llegado aquí. Oh, Emmanuel, Dios de gloria, paz y luz al mundo da. Oh, Emmanuel, Rey eterno, toda la tierra adorará. Oh, oh, oh. Los pastores vienen a ver al niño santo en Belén. Los sabios traen su adoración, ofrecen regalos al Señor. Los cielos se abren, la gloria desciende, el Salvador ha llegado aquí. Oh, Emmanuel, Dios de gloria, paz y luz al mundo da. Oh, Emmanuel, Rey eterno, toda la tierra adorará. Oh, oh, oh. Bueno, ahora sí, ahora hacemos la segunda y última parte, donde sobre el final vamos a estar orando. Así que podemos invitar a la gente a que ya se esté comunicando con nosotros por su pedido de oración. Tenemos varias peticiones, de las cuales, bueno, vamos a estar orando al final de este programa, pero incentivarles a que sigan orando, nos quedan unos cuantos minutos todavía, para poder orar, porque para Dios no hay nada imposible, y más si te sentís identificado con este tema, si alguna vez sentiste que vinieron a tu vida con palabras de maldición, con palabras ya sea de un familiar o porque te han sucedido cosas y decís, hay algo acá que no me está saliendo nada bien. ¿Será que estoy bajo una maldición? Bueno, sobre eso queremos estar orando antes de finalizar este programa. Terminamos la primera parte hablando del sudario, aquella mascarilla mortuoria, que era como una especie de sábana que se envolvía la cabeza de la persona que moría, pero que ata los pensamientos, ¿no? Y en este es lo que representa. Yo creo que hoy en día hay mucha gente que le han puesto un sudario en la cabeza. Esto no puedes comer, esto no puedes tomar, esto no puedes hacer. Le imponen 40 no y un sí. El sí es dar el diezmo, ¿no? Después todo lo demás son no. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer en este programa, y reitero para que esto no dé lugar a dudas, nosotros estamos a favor del diezmo porque ponemos a Dios en primer lugar.
primera cosa. Segundo, estamos a favor de que los líderes, los pastores puedan tomar ese diezmo y poder vivir de la manera más decorosa. Estamos a favor de que la gente ponga a Dios en primer lugar, porque creo que es lo fundamental para que tu vida espiritual tenga la salud suficiente de poder lograr la meta en Dios de la salvación y también la meta en Dios del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. El Salmo 138, Dios cumplirá su propósito en mí, y eso yo lo creo. Ahora bien, hablábamos de esto del sudario porque son ataduras en la mente, ¿no? Y tal vez el pensamiento, dice la Biblia, ¿no? Tal es el pensamiento, tal es él, ¿no? Tal es la persona, ¿no? Y yo creo que muchas veces es así. Fíjate que el león vive como si fuera el rey. Y eso de vivir como si fuera el rey hace que el león sea el rey. Porque el elefante tiene más fuerza. El leopardo tiene más velocidad. Hay animales que son más fuertes que el león. ¿Y por qué el león sigue siendo el rey? Porque marca presencia. Porque marca presencia. El rugido del león dicen que hace temblar la tierra. Entonces, vive como rey y se transforma en rey. Es como uno vive. Si uno vive como un mendigo, se transforma en un mendigo aunque tenga muchísimo dinero en el banco. Es su mentalidad. Por eso lo que hablamos del sudario se termina transformando en algo interesante. Y además, porque el cristiano, el dinero que mueve en el mundo no es el dinero natural, sino la fe. La fe es todo lo que yo necesito en Dios, nada más. Por la fe lograron grandes hombres de Dios que en el Antiguo Testamento fueron un desastre. En Hebreos 11 se habla de ellos como los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque lo que se destaca no fue su valentía, no fue su hombría, no fue su manera de pelear o su manera de dirigir o de reinar. Lo que se resalta en Hebreos 11 es la fe que ellos tenían, y creo que eso es fundamental. Así que una de las cosas interesantes es que nosotros vamos a vivir de la manera que creemos. Si usted cree que tiene que ser un pobrecito de mí, y usted va a ser un pobrecito. Si usted cree que ser humilde significa ser una persona que no tenga nada, y usted se va a quedar sin nada. O sea, la nada va a ser lo que va a tener, porque su mentalidad lo lleva a eso. Es decir, lo que uno tiene que tener es mentalidad de reino. ¿Escuchaste esa expresión? Sí, la escuché. Bueno, esa expresión significa, piense que el reino de Dios está instalado aquí. Yo ya no necesito que nadie me diga absolutamente nada. Leo la Biblia y la Biblia me dice que en Él estoy completo. Que en Él estoy completo. Ya está. Eso me está diciendo a mí cómo yo tengo que vivir. Bueno, pero no tengo las cosas necesarias, me está pasando que lo que yo estoy viviendo. Entonces, ¿no será que hay una atadura en tu vida? ¿No será que hay algo en tu vida, cuando empezamos el programa, que empezamos hablando de que podían haber paredes que se levantan alrededor de un cristiano, de una cristiana, y que dice, ¿por qué se me levantaron estas cosas a mí? Le conté a una vecina que iba a cambiar la cocina y se puso tan contenta. Le conté a una compañera de trabajo que iba a cambiarla y también se puso tan feliz. Pero vine a la iglesia, se lo conté a una hermana y me miró con una cara de arriba abajo, como diciendo, ¿y vos por qué vas a cambiar la cocina si yo todavía no cambié la mía? Entonces, usted va a encontrar, aún en los ámbitos cristianos, va a encontrar personas que van a querer que usted sea pobrecito. ¿Sabe por qué? Porque es bíblico. A la gente le gusta llorar con el que llora y no reír con el que ríe. ¿Por qué le va bien a él y a mí no me va bien? Ah, pero a aquel pobrecito le va mal. Pobrecito, vamos a orar por él, por hermano. Y yo creo que nosotros nos tenemos que alegrar con aquella persona a la que le va bien, a la que se le abren puertas de bendición. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que yo nunca entendí de los cristianos evangélicos, es que haya dentro de la iglesia personas con envidia y con celos. ¿Cómo? Él toca, yo puedo tocar también. Pero vos no sabés tocar como toca él. No, pero voy a aprender. Pero yo voy a sacarlo a él. Yo tengo que estar tocando, yo tengo que cantar. Yo tengo que estar ahí cantando. ¿Por qué canta fulanito? ¿Por qué canta el otro? ¿Por qué toca aquel? ¿Por qué predica este? ¿O por qué es pastor? Filipenses 1:15. Predicaban por envidia. ¿Puedes creer? O sea, la iglesia es un hospital, pero hay más gente enferma que... Abrieron una iglesia por envidia y se la pusieron lo más cerca de todo al otro para hacerle por envidia la competencia, y si le puedo sacar gente para acá, mejor. Y uno dice, ¿puede haber gente que predique por envidia? Y afuera de la iglesia hay gente que se está perdiendo. Sí, pero es más fácil pescar en la pecera
donde tú ves cómo se mueve y le vas a poner ahí algo ahí, lo vas a sacar y lo vas a pescar, a salir al mar, a sacrificarte yendo al mar a pescar. Entonces, lamentablemente, vamos a encontrar envidia, celos y una cantidad de cosas terribles, porque el ser humano, si no se convierte, lo único que lográs es que tenga información. Entonces, tiene información de cómo es todo el tema cristiano. Si te arrepentís, si te convertís, pero no lo han hecho. Tienen la información, pero no lo han hecho. Entonces, una de las cosas interesantes de todo esto es que tantos programas buenos que hay aquí en Apocalipsis, nosotros venimos a aportar nuestro grano de arena. Y conociendo la verdad, lo que intenta hacer es traer luz sobre temas así. Por ejemplo, este tema de ese sudario que tiene mucha gente, que es información, que es lo que se hace en ese lugar. Yo la primera vez que pisé una iglesia y que a los 3 meses quise pasar una película de Nicky Cruz, La Cruz de Puñal, quise pasar una película para invitar a todos mis amigos del barrio, todos mis compañeros del barrio, teníamos un equipo de fútbol y todo, y yo los invité a todos a la iglesia, pero los quería invitar para ver la película de Nicky Cruz. Y el anciano principal me dijo, acá el mundo no lo vamos a traer a la iglesia. Pasar una película, pero el sábado de noche en la reunión de jóvenes, no. Eso es traer el mundo a la iglesia. Bueno, pero es la manera de que la iglesia vaya al mundo, porque se van a convertir mis amigos. No, está prohibido eso. Entonces, no se repartía folletos, no se podía pasar una película, no se hacía nada. ¿Qué teníamos los jóvenes? Un sudario en la cabeza. ¿Querés hacerlo? Hacerlo en otro lado. Pero acá no, porque nosotros acá nunca hicimos eso. Entonces, como nunca lo hicimos, no lo vamos a hacer ahora. Y así fue una iglesia que nunca creció, porque siempre tuvo la mentalidad de ser pocos, pero buenos. Y yo prefiero ser muchos y malos, porque malo es el que reconoce su pecado, malo es el que reconoce que necesita la salvación. Y cuando necesitan la salvación es cuando Dios empieza a usar a esa gente tal vez menospreciada por los líderes, tal vez menospreciada por pastores, tal vez menospreciada por todo el mundo, que dicen contigo no cuento, o sos una persona que no tiene los valores que yo quiero, y de repente esa persona, ¿sabes a quién le pasó? A Jefté. A Jefté, sus hermanos lo echaron. No va a heredar con nosotros el hijo de una mujer ramera, y lo echaron, y después lo fueron a buscar, para ponerlo sobre ellos como líder. Vos imaginate cómo cambiaron las cosas para que lo echaron un día y con los años lo fueron a buscar. Bueno, hay alguien en la audiencia que es como Jefté. Dios le va a hacer que le reintegren, no sé si al mismo lugar, pero que Dios te reintegra al ministerio y te levanta, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuanto más uno ha caído, más conoce el poder perdonador de Dios. Cuanto uno peor, yo una vez estaba hablando con una persona, estábamos hablando en el trabajo, y yo le estaba hablando a una persona para evangelizarlo, que el problema que tenía era el cigarrillo, fumaba. Y yo le hablé porque yo había fumado, y yo sabía lo que cuesta dejar un vicio. Pero el otro cristiano que también estaba conmigo y le estaba hablando, lo condenaba por el cigarrillo, porque nunca había fumado. Entonces, no es que uno tenga que practicar algo para entender a los demás, pero en mi caso sí, yo lo vi así, que como a mí Dios me había librado de todo eso, Dios lo podía librar al otro. Pero este otro decía, no, que el que fuma y que es esto, bueno, no hay que condenar, hay que amar y hay que bendecir. Pero para cambiar eso, hay que cambiar el chip, por eso dije sacarse todo lo que te ató la mente y empezar a mirar cómo miraba Jesús, que es nuestro verdadero modelo. Porque yo no estoy hablando de una mente libre, de una mente abierta, de que todo se perdona, de que no, estoy diciendo de volver a las Escrituras. Y estoy diciendo el modelo bíblico era Jesús. Si yo quiero saber cómo se tiene que manejar una congregación con el dinero, miro a Jesús. Él puso de tesorero a quien lo iba a traicionar. Qué cosa más loca. Solo Jesús podía ponerlo. ¿Qué pasa? Judas tenía condiciones. Pero él siempre comía con Jesús, compartía el plato. Quiere decir, le hablaba. ¿Sabes cuántas veces le debe haber hablado comiendo? Yo sé que estás haciendo cosas malas. Judas, arrepentite. Y él tenía cara a cara a Cristo que le decía arrepentite y él seguía en lo mismo. Terrible, pero es cierto. Todavía tenemos unos minutos más. No quiero, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos más. No me quiero pasar de esto. ¿Sabe por qué? Porque en instantes nada más vamos a orar por 3 áreas fundamentales. Milagros, conversión y reconversión. No se le diría reconversión, ¿no? No, Restauración, algo así. Los que se apartaron, los que conocieron y se fueron.
El otro día estaba mirando las señales que ya se cumplieron. Un día vamos a hablar de las 70 semanas del libro de Daniel. ¿Sabés cuántas semanas se cumplieron del libro de Daniel? 69. ¿no? Hace 400 años que están cumplidas 69. Falta la última. Hay 3 eventos fundamentales ahí. Pero se lo voy a decir cuando hagamos un estudio de las 70 semanas. Me parece bien. Porque son 3 eventos que están a punto de pasar, se complementan las 70 semanas y bueno, está. Pero sí le digo, denos la oportunidad de poder orar por usted. A ese Dios que hablamos, de ese Dios maravilloso, de ese Dios que nos ama, de ese Dios que sabe la prueba que estoy pasando, los momentos difíciles que estoy viviendo. Bueno, ¿sabe una cosa? Denos la oportunidad de orar para reconciliación, para conversión o para un milagro que puede ser de trabajo, de sanidad, sobre todo de sanidad. Sobre todo de sanidad. Hemos tenido algún testimonio de sanidad y yo creo en un Dios que restaura, en un Dios que levanta, en un Dios que te saca del pozo del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, y que está dispuesto a bendecir a aquellas personas que se tomen el trabajo y el tiempo, si lo puede hacer, hágalo, de mandarnos a nosotros una solicitud de oración, que a veces nosotros no solamente oramos en la iglesia, miramos esos números y pensamos qué necesidad que hay, cuánto hay que predicar, ¿no? Cuánto hay que estar ahí con la gente en la necesidad de la gente. Recuerde esto, usted no es lo que da, usted es lo que es y lo que Dios dijo que usted iba a hacer. Así que toda maldición, que arrancamos ese tema y después lo dejamos por la mitad, pero toda maldición que venga sobre su vida, no importa el motivo que haya traído esa maldición. Usted pudo abrir puertas espirituales por su desobediencia. Usted pudo haber hecho cosas increíblemente insólitas que tal vez nunca se imaginó que las iba a hacer y las terminó haciendo. Pues sabe una cosa, Dios tiene poder para perdonar y para romper y restaurar su vida espiritual. Así que si usted se alejó, si usted se apartó y le entraron a pasar una cantidad de cosas terribles, bueno, Dios quiere cerrar esa puerta. Dios quiere cerrar esa puerta que usted abrió. Dios quiere que usted, por sobre todas las cosas, le dé a Él lo único que Él espera de usted, y es el corazón. Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y yo sé que es difícil, no es imposible, pero es difícil. Sin embargo, cuando Dios le pide algo, es porque sabe que usted se lo puede dar. Darle corazón a Dios es sacarlo cuando yo duermo, ¿no? Cuando yo duermo lo saco, al otro día de mañana se lo tengo que dar de vuelta. Pero es una cosa interesante, porque a veces yo voy a estar depresivo, angustiado, voy a estar mal, voy a decir, ¿y cómo salgo de esto? ¿De qué manera puedo salir de esto? ¿De qué manera puedo salir adelante? Y Dios dice, yo te saco adelante, yo te saco del pozo. Cuando estás en un pozo solo ves 4 paredes. Y no hay nada mejor que una oración, ¿no? Sí. Poder hablar con Dios, que eso es lo que queremos hacer en estos minutos que nos están quedando, que ya son muy poquitos, pero queremos estar orando por todos estos pedidos que tenemos, por todos los amados, y también porque quizás hay alguno que no se ha podido comunicar hoy por alguna situación, porque no le entraba la llamada, no importa, queremos estar orando por cada uno. Vamos de a hablar ellos. por lo que nos Exacto. están mirando, porque hay gente que esto lo va a mirar de repente en otro momento y ya pasó el momento de llamarnos y no lo pudo hacer. No se preocupe porque Dios lo que más le interesa es su oración y nosotros le queremos ayudar. Primero siempre hacemos la oración más importante, que es la oración para que la gente le entregue su corazón a Dios y empiece a caminar. ¿Se acuerdan aquella persona que estaba al costado del camino no vidente? Y cuando esa persona, a mí me encanta cuando estaba ahí, ¿no? Y gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, Bartimeo. Y Bartimeo estaba al costado del camino, pero después que recobra la vista, se vuelve al camino y empieza a seguir a Jesús. Eso va a pasar en la reconciliación, eso va a pasar en la restauración. Ahora, en minutos. En minutos nada más. Pero primero vamos a orar porque sé que hay gente nueva y que tal vez, mire, si alguien le dijo, vení, escuchá esto que ahora van a orar, el que le dijo eso, a usted lo ama mucho. Porque quiere que usted haga esta oración y se convierta a Él. En capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice, a lo suyo vino, a los judíos, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio el poder, el derecho legal de ser transformados hijos de Dios. Quiere decir que además por ser hijos tenemos herencia. Hay una herencia que nos espera en los cielos, pero no es por eso, es por la salvación y por salir de esta vida y llegar a la eternidad salvados por Jesús.
Repita conmigo: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Aunque muchas cosas no entienda, quiero reconocer que Jesucristo es el Señor, que vino a este mundo, que vivió entre nosotros, que fue llevado a la cruz y entregó su vida por mí. Él pagó el precio exigido por mis pecados. Él tomó mi lugar y me dio la salvación. Por eso, Jesús, yo te recibo en mi corazón y te hago mi Señor. Y pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando parta la eternidad lo pueda hacer a tu presencia, porque me has perdonado y te he creído en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Señor, voy a orar por aquellas personas que un tiempo atrás hicieron esta oración y por diferentes motivos se terminaron alejando. Yo como pastor te pido perdón si algún líder, algún pastor, alguna persona en autoridad en la congregación lastimó a esa persona, Señor, porque lo que menos deseamos es que haya gente herida por el liderazgo. Así que, Señor, te pido que ahora puedas levantar y transformar la vida de ese hombre y de esa mujer que, teniendo un hermoso ministerio, tal vez la envidia, tal vez los celos, tal vez una cantidad de sentimientos negativos, usaron a otras personas para lastimar la vida y la fe de estas personas. Ahora, Señor, vuelven al camino como Bartimeo, y en el nombre de Jesús oramos por ellos. Pero también, Padre, hacemos esta oración por los milagros de sanidad que queremos que ahora, Señor, comiencen a suceder. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, para ti que no es un problema sanarnos, desde la cabeza hasta los pies, personas con problemas óseos, personas con problemas, Señor, de diferentes motivos, diferentes enfermedades, algunas de ellas orgánicas, como la diabetes, como el colesterol, como los triglicéridos altos, como la hipertensión, Padre, toca la vida de esas personas. Personas que han tenido accidentes cardiovasculares, Padre. Personas que han tenido problemas, Señor, que le han dejado en una situación de vulnerabilidad. Te pido ahora, Señor, que levantes a esas personas en el nombre de Jesús para que reciban completa sanidad sobre sus vidas. Lo hago y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Deseamos de todo corazón que si usted ha recibido a Cristo, si se ha reconciliado, nos llegan a veces los números, las personas, y nos alegra tanto, ¿verdad, Silvana? Nos alegra tanto en el corazón decir, qué bueno que haya personas que hicieron esta oración. Para nosotros, uno valió la pena, y yo creo que hay más de uno. Sí, muchísimo más, seguro de que sí. ¿Nos queda un minuto? No nos queda nada. No nos queda nada, nos fuimos. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a darles un abrazo a todos ustedes, y bueno, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en una semana. Conociendo la verdad. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.